¿Recuerdas ese refresco que tomabas de niño, con un sabor tan inconfundible que hoy parece casi un mito? En este video vas a revivir 15 refrescos mexicanos que desaparecieron y que muy pocos aún conservan en la memoria. Algunos se esfumaron sin dejar rastro, otros marcaron profundamente la infancia de generaciones enteras. Quédate hasta el final, porque uno de estos casos es tan sorprendente que todavía provoca debates entre quienes aseguran haberlo probado. Barrilito nació en Monterrey gracias a Casa Guajardo en 1938 y rápidamente se convirtió en un clásico del norte de México. Era un refresco regional embotellado en vidrio retornable, con sabores que evocaban tardes familiares, toronja, piña y lima-limón. Por décadas fue inseparable de las carnes asadas, de las reuniones en patios llenos de música y del sonido de las tienditas de barrio. Su publicidad lo presentaba como el refresco de sabor completo y aunque logró expandirse más allá de Nuevo León, nunca pudo competir de frente contra gigantes como Coca-Cola o Pepsi. Con el tiempo, la marca dejó de producirse en su forma original y el legendario Barrilito Regio desapareció del mapa mexicano. En 2024, la compañía revivió el nombre en Estados Unidos con nuevas presentaciones diseñadas para el mercado hispano. Pero ya no es aquel barrilito de botella retornable que marcó la infancia y juventud de miles. Hoy, su recuerdo sobrevive en las botellas antiguas que coleccionistas buscan como pequeños tesoros para revivir un fragmento de la memoria norteña. Sidra Pino en Mérida y en todo Yucatán. Mencionar Sidra Pino es invocar una tradición centenaria. La embotelladora nació en el siglo XIX y se convirtió en un verdadero emblema regional. No solo era conocida por su sidra, también creó bebidas memorables como el icónico Soldado de Chocolate. Durante décadas, Sidra Pino fue parte esencial de las fiestas decembrinas en muchas familias yucatecas. La Navidad simplemente no era igual sin una botella de Sidra Pino en la mesa, acompañando el pavó relleno y los buñuelos. Tras años de problemas financieros y conflictos laborales, la empresa cerró definitivamente en 2011. Sus instalaciones quedaron como un silencioso recuerdo de lo que alguna vez fue un símbolo de orgullo local. Hoy, Sidra Pino existe solo en la memoria de quienes crecieron con ella y en las botellas antiguas que circulan entre coleccionistas. Para los yucatecos que la probaron, era más que una bebida. Era un símbolo de pertenencia, un pedacito de su tierra. Refrescos Rey en el sur de México hubo una marca que, durante décadas, representó cercanía y sabor familiar. Nació en Oaxaca en la década de 1940 como un pequeño proyecto familiar que buscaba hacerle frente a las grandes marcas nacionales. Su logotipo mostraba un escudo coronado y tipografía sencilla, transmitiendo orgullo y confianza. Embotellado en vidrio retornable, ofrecía sabores clásicos como cola, naranja y manzana. Durante los años 60 y 70, Refrescos Rey se convirtió en parte cotidiana de fondas, mercados y reuniones familiares. Su mayor atractivo era el precio, costaba menos que Coca-Cola o Pepsi, lo que lo volvió el favorito de muchas familias oaxaqueñas. Pero cuando las grandes embotelladoras llegaron con fuerza, empezó a desaparecer poco a poco de los refrigeradores. A inicios de los 80, ya estaba en declive, y no pasó mucho tiempo antes de que desapareciera por completo. Hoy, sus botellas antiguas son piezas muy buscadas por coleccionistas y aparecen en ferias y mercados de nostalgia, recordando ese sabor casero que marcó la infancia y la vida de barrio en Oaxaca. Jarritos en 1950 nació una marca que con el tiempo se convertiría en uno de los grandes orgullos de México. Jarritos fue pionera en ofrecer sabores frutales cuando todo giraba alrededor de la clásica cola, y rápidamente se volvió inseparable de la comida casera y las reuniones familiares. Durante los años 80 y 90, su surtido era enorme. Podías encontrar tamarindo, jamaica, mandarina, guayaba, piña y muchos más, todos en esas botellas de vidrio estilizadas con cuello largo y etiquetas llenas de color. Esa imagen se grabó en la memoria colectiva de millones de mexicanos. Lo curioso es que, aunque la marca sigue viva y fuerte, muchos de esos sabores icónicos desaparecieron en México. El tamarindo y la jamaica, que antes eran básicos en cualquier tiendita, dejaron de producirse de forma regular en el país. Hoy, algunos sabores aún sobreviven en Estados Unidos, pero para millones de personas en México,
son parte de una nostalgia dulce que quedó atrás. Jarritos no desapareció como marca, pero sí lo hicieron esos sabores que marcaron una época. Casera. En el estado de Morelos existió una marca entrañable llamada Casera. No tenía campañas publicitarias espectaculares, pero tenía algo más poderoso: presencia en las ferias, en las kermeses escolares y en las reuniones familiares de los años 70 y 80. Sus botellas de vidrio llevaban etiquetas coloridas con tipografía alegre, y entre sus sabores más recordados estaban toronja, manzana y limón. Quienes crecieron en esa época aún recuerdan la sensación de abrir una casera bien fría después de jugar en la plaza, o verla servida en vasos de plástico en las fiestas de cumpleaños. No competía con el glamour de Coca-Cola o Pepsi, pero ofrecía un sabor casero que las grandes marcas no podían igualar. Con los años, fue perdiendo terreno hasta desaparecer de los refrigeradores. Hoy, sus botellas sobreviven en mercados de antigüedades y en blogs de nostalgia, donde quienes la probaron evocan con cariño ese sabor familiar que le hacía honor a su nombre. Super Jara. En Minatitlán, Veracruz, existió un refresco que se volvió parte de la identidad del sur del estado: Super Jara. Creado por la familia Jara a mediados del siglo XX, era una empresa local que embotellaba en vidrio retornable y distribuía principalmente en la región. Quien creció en Minatitlán lo recuerda en todas partes: en cumpleaños infantiles con pasteles de betún, en las garnachas de los mercados y en los bailes de barrio donde el Super Jara se mezclaba con la música en vivo. Era tan cercano a la gente que siempre había una botella a la mano y costaba apenas unos pesos. Pero la expansión de las grandes corporaciones refresqueras terminó por desplazarlo. Super Jara no pudo competir con la fuerza de distribución nacional y desapareció. Hoy sobrevive en exposiciones de historia regional y en las pláticas de los abuelos que recuerdan con nostalgia el sabor de su tierra. A finales de la década de 1950, en Puebla, surgió un refresco con un nombre corto, directo y fácil de recordar: OK. Fue creado por una embotelladora local que buscaba competir con las grandes marcas y pronto se ganó el cariño de la región. Sus etiquetas de colores brillantes llamaban la atención, y sus corcholatas con diseños divertidos se convirtieron en pequeños tesoros para los niños que las coleccionaban como estampas. Los sabores más recordados fueron naranja, toronja y limón. Tenía un dulzor sencillo, perfecto para acompañar antojitos y comidas familiares. Las botellas eran de vidrio transparente, cilíndricas y estilizadas, con etiquetas de papel de colores vivos que destacaban el logotipo en letras grandes y redondeadas. Con el paso de los años, las grandes embotelladoras acapararon el mercado y OK desapareció. Hoy, sus botellas antiguas son piezas de colección que evocan esa época en la que cada ciudad tenía su propio refresco insignia. Titán. En Puebla, en 1951, nació un refresco con un nombre que evocaba fuerza: Titán. Durante las décadas de los 70 y 80 se convirtió en un clásico de las fiestas familiares y de los partidos de fútbol llanero. Entre sus sabores más recordados estaban naranja y toronja, aunque también existieron versiones de manzana, mandarina, uva e incluso tutti frutti. Las botellas originales eran de vidrio retornable con etiquetas coloridas que resaltaban el logotipo de Titán en letras grandes. Con el paso de los años, muchos de esos sabores desaparecieron y las botellas de vidrio dejaron de producirse. La marca aún existe en Puebla, pero ya no es la misma. El Titán que conocieron generaciones pasadas vive ahora solo en la nostalgia, en las colecciones y en la memoria de quienes lo disfrutaron. A finales de los años 80, en Culiacán, Sinaloa, apareció un refresco que se volvió parte de la vida cotidiana: Exe. Su nombre corto y sonoro lo hacía fácil de recordar y sus sabores frutales lo convirtieron en un clásico de los recreos, fiestas y reuniones de barrio. Se servía en botellas de vidrio retornable de 300 mililitros, con etiquetas coloridas que resaltaban la palabra Exe. Eran botellas sencillas y prácticas, perfectas para un consumo rápido, especialmente entre jóvenes que lo elegían como opción económica frente a las grandes marcas. Su dulzor simple y refrescante lo volvió muy popular entre niños y adolescentes. Pero con la llegada masiva de Coca-Cola, Pepsi y otros refrescos nacionales más baratos, Exe fue perdiendo espacio hasta desaparecer.
Hoy solo vive en el recuerdo de quienes lo probaron y en las botellas que coleccionistas guardan como testimonio de una época muy particular de la vida sinaloense. Sansón en Querétaro, durante los años 70, nació un refresco con nombre bíblico y una ambición enorme: Sansón. Se presentaba como una bebida que brindaba fuerza y energía, mucho antes de que existiera el concepto moderno de bebida energética. Su botella de vidrio era robusta, con etiquetas llamativas que destacaban el nombre en letras grandes, transmitiendo poder y vitalidad. No era raro verlo en convivios juveniles, puestos de comida rápida o fiestas populares, donde su imagen de fuerza lo hacía destacar frente a los refrescos frutales tradicionales. Aunque logró abrirse camino en el mercado queretano, su distribución fue limitada y nunca alcanzó cobertura nacional. Con el tiempo fue desapareciendo silenciosamente. Hoy, sus botellas sobreviven en colecciones privadas y ferias de antigüedades, convertidas en reliquias que evocan la historia de un refresco que soñó con ser gigante, pero terminó como un recuerdo entrañable de Querétaro. Premio en distintas regiones de México, durante los años 70 y 80, apareció un refresco que, con solo su nombre, transmitía optimismo: Premio. Se vendía en botellas de vidrio retornable con etiquetas sencillas pero llamativas, de colores brillantes que cambiaban según el sabor. Su presentación de 300 mililitros era perfecta para enfriarse en las hieleras de las tienditas de barrio, listas para acompañar cualquier tarde calurosa. Era un refresco económico, muy popular en las canchas de fútbol llanero, un pequeño ritual que muchos aún recuerdan con cariño. También era infaltable en las kermeses escolares, junto a rifas de pasteles, tómbolas y juegos improvisados. Lo que lo hacía especial no era un logotipo elegante ni una campaña publicitaria agresiva, sino esa sensación tan simple y poderosa de abrirlo y sentir que uno se estaba regalando un pequeño premio en medio de la rutina. Con el paso de los años, la marca no pudo resistir la fuerza de las grandes embotelladoras y desapareció, quedando solo en botellas que hoy circulan en colecciones privadas y en la memoria de quienes crecieron con él. Manzana Lift. En 1999, Coca-Cola lanzó en México un refresco que se volvió un fenómeno entre los jóvenes: Manzana Lift. Su sabor dulce, fresco y ligeramente ácido lo convirtió en el favorito de los recreos escolares, las salidas al cine y los partidos de fútbol entre amigos. Representaba algo distinto frente a los refrescos tradicionales y se ganó rápidamente un lugar en el corazón de toda una generación. La presentación más recordada fue la botella de vidrio retornable. Sus etiquetas verdes y rojas, con la palabra Lift en tipografía moderna, tenían una estética que destacaba en cualquier mostrador. También hubo versiones en botella de plástico y en lata, pero ninguna superó la experiencia de abrir una Lift helada y servirla en vaso con hielo. Durante más de 2 décadas permaneció en el mercado, hasta que en 2022 Coca-Cola México anunció que dejaría de producirla para darle más espacio a Sidral Mundet, una marca con mayor tradición. Hoy, Manzana Lift es parte de la nostalgia reciente, un sabor que marcó la juventud de miles y que desapareció mucho antes de lo que muchos hubieran querido. Lulú. En la Ciudad de México de mediados del siglo XX nació uno de los refrescos más queridos de Cooperativa Pascual, Lulú. Ofrecía sabores clásicos como fresa, piña y manzana, y su presentación más icónica fue la botella pequeña de vidrio retornable con etiquetas alegres y coloridas. Era común ver las cajas rojas de Pascual apiladas en las tienditas de barrio, listas para abrirse en cumpleaños, ferias o fines de semana en familia. En los años 80 y 90, Lulú vivió su época dorada. Muchos recuerdan que tenía un sabor más dulce y una burbuja más ligera que otros refrescos, lo que lo volvía perfecto para los niños. Hoy la marca aún existe en versiones modernas de 3 litros en plástico, pero aquella presentación en vidrio prácticamente desapareció. Lo que sobrevive es esa imagen de una botellita fría en mano, un recuerdo que marcó la infancia de miles de mexicanos y que sigue vivo en la nostalgia colectiva. Chaparritas el Naranjo. En 1937 se creó uno de los refrescos más entrañables de México. 10 años después salió oficialmente al mercado con el nombre de Chaparritas el Naranjo, convirtiéndose en la primera bebida sin gas producida en el país. Su envase corto de vidrio de 255 mililitros se volvió un ícono, y para muchos mexicanos es una de las imágenes más queridas de su niñez. Durante las décadas de los 70 y 80,
Chaparritas era infaltable en las fiestas infantiles. Los sabores de naranja, piña y uva se servían en vasitos de plástico de colores, rodeados de pasteles de betún, piñatas y globos metálicos. Abrir una chaparrita era sinónimo de celebración. Hoy la marca aún existe e incluso tiene página oficial, pero su distribución es limitada y en muchos lugares la clásica botella de vidrio ya no se encuentra. Para algunos niños actuales es un producto desconocido, pero para los adultos que crecieron con ella sigue siendo un pequeño tesoro de nostalgia, esa bebida sin gas que convertía cualquier reunión en un momento único. Orange Crush. En los años 80 y 90, México tuvo un refresco que compitió directamente con Fanta y que muchos aún consideran insuperable: Orange Crush. Su sabor era más cítrico y chispeante, con un aroma intenso que se liberaba al destapar la botella de vidrio retornable, alargada y transparente, con etiquetas naranjas brillantes que resaltaban a simple vista. Con el tiempo, la marca fue perdiendo distribución nacional y su presencia comenzó a desvanecerse. Hoy sigue existiendo bajo la licencia de Peñafiel y Keurig Dr Pepper, pero solo se encuentra en ciertas regiones. En la memoria colectiva permanece como una de las mejores bebidas de naranja que se han hecho en México, un sabor que marcó generaciones y que hoy revive en botellas de colección y recuerdos compartidos. Y entre todos estos nombres hay uno que siempre despierta curiosidad: Bimbo. Muchos creen que lo creó la famosa panificadora, pero en realidad no tuvo relación alguna. El refresco fue producido en Monterrey en los años 50 por Refrescos Nacionales. Sus botellas de vidrio tenían etiquetas sencillas en colores vivos y ofrecían sabores como naranja, limón y cola. Con el tiempo desapareció, pero cada vez que alguien encuentra una de esas botellas surge la misma pregunta: ¿Bimbo tuvo refrescos? Ese debate sigue vivo hasta hoy. Cuéntanos en los comentarios. ¿Llegaste a probar alguno de estos refrescos? ¿Recuerdas alguno que no aparezca en esta lista? Si te gustó este video, suscríbete, dale me gusta y compártelo para que más personas revivan estas historias que marcaron a toda una generación. Porque recordar también refresca.